Pónganse cómodos, queridos estudiantes, cada uno de ustedes, el chinchi, el chirrinchi, la pulguita, la otra pulguita, los nuevos, la deportista, y María Elena, que quiere ser periodista, porque vamos a continuar con esto de periodismo. Ya hace poco le mencioné cómo más o menos se hace periodismo y qué era el periodismo, para poder entender su función social y por qué muchas veces manipulan la información como instrumento de un Estado, por ejemplo. Y de ahí llega un momento en que se tergiversa la verdad. Por lo tanto, es importante un género mayor, como dijimos en la clase pasada, y que así va subiendo muchas oportunidades, teniendo en cuenta la información que nos ofrecen las enseñanzas y las cuestiones. Y podemos señalar que existen muchas personas y hombres que han escrito sobre el periodismo. Por ejemplo, el mensaje informativo, la comunicación de masas, la producción de programas de radio. Max Rohan, en la cultura es nuestro negocio. Y la ciencia de la comunicación humana, por ejemplo, donde hay muchas teorías, modelos y elementos de la comunicación. Y de esa manera podemos mencionar cuestiones y pensamientos y frases de hombres que han hablado. Por ejemplo, cuando se dicen que el orden informativo existente impide la real comprensión entre los pueblos, debido a que sus leyes son diferentes y sus realidades culturales y sus cuestiones son diferentes, y entonces de esa manera el periodismo también forma un módulo, una parte de información en cierta forma diferente también. Y eso es entre los pueblos, porque la información es utilizada como otro instrumento de dominación. Lo dijo un hombre llamado Juan Samavia, cuando se hablaron también en esa época de las teorías, modelos y elementos de la comunicación, donde se plantean cuestiones generales de las teorías representativas, de las que han alcanzado un mayor auge y las que han ejercido mayor influencia. Más o menos le demostré con algunas clases cuando averiguamos sobre las cunas que se pelean aquí en donde nació y a qué barrio pertenece el poeta Eddie Muriel, por ejemplo, cuando estábamos hablando de las conversaciones. Y que ese hecho nos lleva a cómo practicamos el periodismo, cómo buscamos una información. Y creo que quedó una pequeña tarea, hablando de periodismo, una pequeña tarea, porque hay que investigar. Es elemental y es estructural y lo esencial, columna vertebral de esta área llamada, y de este género menor llamado periodismo, pero que ya en la comunicación se da de diferentes maneras, a través de la radio, a través de la prensa escrita y a través de medios tecnológicos como la televisión y las diferentes redes sociales que existen hoy, por ejemplo. Y así podemos ver que en la clase pasada quedó que yo dije y hablé del Mono Carrillo, que más o menos estaba situado en el sur del barrio Valle, en la parte oriental, unos billares llamados El Triunfo de Fidel, y que ahí había un hombre llamado de apellido Carrillo, quien tiene un hijo que le llaman el Mono Carrillo, y que dije que estuvo en la selección Colombia, pero que jugó en el Junior, eso es seguro. Ahora la incógnita es, la tarea era averiguar si jugó en la selección Colombia, porque es que el Mono Carrillo, hablando en la historia del barrio del Valle, historia de un suburbio y conversaciones con Wade, vemos que el Mono Carrillo visita a uno de los restaurantes más famosos que tuvo el barrio San Felipe,
y él cruzaba del barrio Valle a visitar a una hermosísima mujer de unos descendientes palestinos como fue Marco Abdala. Él tenía un hijo llamado Jorge Abdala, muy amigo de nosotros de juventud, muy educado y un hombre muy ilustre, muy instruido. Y Jorge Abdala tenía unas hermanas y ahí los jugadores del Junior, algunos de ellos se casaron con ella, que llegaban ahí, llegaba Antonio Dacuña, llegaba Carrillo, llegaba una cantidad de jugadores, pero que esta familia, Abdala, tenía al frente unos familiares provenientes del Magdalena, donde salieron varios jugadores, entre los que estaba nada más y nada menos, y que jugó con nosotros ahí en la placita cuando estaba de descanso, en las tardes en la carrera 23 con 68, llamado Pedro Vázquez, que llegó a ser capitán de la Selección Colombia y jugó en el Junior, y creo que ahora está de técnico en el Unión Magdalena, o está de los lados del Magdalena, no sé si tiene escuelas, cosas. Pero Pedro Vázquez, así como usted me está viendo, nosotros lo tocábamos y hablábamos con él y jugábamos y pateábamos bola de trapo y jugábamos en el barrio Valle, en la placita, donde llegaba también un hermano de él que jugaba en el Deportivo Cali, allá al barrio Valle, llamado el Nani Vázquez. Y Orlando Vázquez, que también jugó en el San Cristóbal de Venezuela. Por lo tanto, doña Filomena, la madre de Pedro Vázquez, tuvo varios hijos jugadores, y los días estaban al lado, que eran hermanos de ella también, familiares totalmente, que en ese triángulo de casa vivieron muchos jugadores, tenían sus familiares ahí y fueron profesionales todos. Y este escritor los vio en el barrio Valle y jugó con ellos y tuvo de amigos de juventud a Orlando y a Julio. Y Pedro llegaba a un sitio y eso está y forma parte de algunos fragmentos del libro de la historia del barrio Valle, porque están en la frontera con San Felipe. De esa manera ustedes podrían averiguar, ya para periodismo, si realmente el Mono Carrillo jugó en la Selección Colombia o no. Porque hay cosas que tenemos que investigar. Entonces, ¿cómo hacen? Yo que les estoy enseñando periodismo y hacer reportajes y entrevistas, ¿cómo hacen, hombre? Ir a la fuente y preguntar. Una de las fuentes son los periódicos antiguos, o los periódicos que parten del Romelio Martínez hacia acá. La época en que aparecen en los años 70, 80, Ayrton, estuvo aquí hasta Botejara, estuvo Valentín, Víctor Epanol más adelante, una cantidad de jugadores que fueron trascendiendo de grandes estrellas del equipo junior, y que precisamente muchos de esos jugadores llegaron al restaurante Leticia en todas las 68 con 21. Frente al Teatro Virrey hay a 2, 3 casas más, y toda esa gente la conoció este niño, este escritor, y por eso lo menciono muy respetuosamente y les mando un saludo a cada uno de ellos que estén vivos donde quiera que se encuentren. Al astrónomo Díaz, quien fue el que me dijo: Ferreira, tú debes seguir estudiando, no debes retirarte con cuarto de bachillerato, tienes como 5 años que no vas a la escuela, y me consiguió con el profesor Varela del Francisco José de Caldas que yo entrara a estudiar nuevamente después de 5 años, 4 años, y así logré el bachillerato. Gracias a ese agrónomo de los Díaz, quien tiene un hermano llamado Lucho, que es abogado, también muy amigo de nosotros, con Gualberto Herrera, que fue director del Hospital de la Manga, Gustavo Bermúdez, el Catapila, los Ruiz, y así transcurrió un poco la adolescencia de este escritor, que hoy en día los trae a Coalición para explicarles un poquito de periodismo. Entonces hagan así, que vayan, tú, el que quiere ser locutor, Chirrinchi, pero te va a quedar el micrófono muy alto, Chirrinchi, tienen que traerte. Bueno, de todas maneras, Chirrinchi investiga, deme eso. Porque el Mono Carrillo jugó en el Junior y se casó con una hermana de Jorge Abdala, de los Abdala de descendencia palestina, de allá de los lados de Sión, que son tierras santas y bíblicas. Ya vieron ustedes cómo se va conjugando la cosa, por lo tanto podemos decir
que los instrumentos de trabajo y el hombre son los hombres en sí, y en su inventiva inventan su fuerza de trabajo material o intelectual, y son los que realizan la selección y transformación del acontecimiento en mercancía. Para ello, utilizan los instrumentos de trabajo que les son posibles y le posibilitan la tarea, como son máquinas de escribir, impresoras, canales de radio o televisión. Y este instrumento son los que nos hacen producir o hacen que salga un producto del desarrollo de la técnica y que hoy se encuentra al servicio de ese mundo y de ese mismo sector de la producción, para nosotros poder hablar apenas en un comienzo de la producción de la información. Es así que todas estas cosas se van conjugando, y el trabajo, y el periodista es un trabajador de la información. Y que en época del sistema económico feudal no habían sino otra forma de informar a las masas en las calles, los pasquines y una cantidad de escritos o volantes y en paredes y en cuestiones, porque era una época donde no existían el periodismo todavía. Por lo tanto, el desarrollo del cambio y la forma de valor se manifiestan en el valor mismo, porque el valor de la mercancía es fruto del trabajo invertido en su producción. Ahora bien, solo puede manifestarse equiparándose unas y otras mercancías en el proceso del cambio, es decir, a través del valor de cambio. Así, el valor de un hacha no puede expresarse directamente en tiempo de trabajo. Se expresa a través de otra mercancía. Por ejemplo, un hacha, igual que pesa 20 kilogramos, por ejemplo. El grano sirve aquí de modo de expresión del valor del hacha. Esta igualdad muestra que en la producción del grano, lo mismo que en la producción del hacha, se ha invertido una cantidad igual de trabajo. Por eso hablamos de 20 kilogramos de grano y el hacha. Así, la cantidad de papel, los medios técnicos para producir un periódico, las cantidades van a determinar un valor, y por eso pagamos tanto por el Heraldo, tanto por la Libertad, tanto por esto. En unas épocas era prohibido manifestar en público una idea o algo en las generaciones pasadas, y de esa manera podemos decir que ya estamos dando los primeros pasos para entender el periodismo y al mismo tiempo hablando de economía política. Continuaremos en la próxima con el mejor profesor del mundo, Robinson Ferreira, quienes le van a dar ustedes el gran gozo de traerle de tarea si el Mono Carrillo perteneció a la selección Colombia o no. Ya le dije cómo van a investigar y cómo van a buscar. Busquen periódicos, pregunten a locutores, a cuestiones, o vayan directamente al Romelio Martínez antiguo, y allá hay bastante documentos en las paredes y las cosas, no sé si las habrán tumbado, donde se habla mucho de la historia del equipo junior. Continuaremos en la próxima con el mejor profesor del mundo. Ahora les voy a hablar de periodismo. Un día esto, cuando quieran de educación de derecho, hablen con el profesor Robinson Ferreira, el renegado profesor Ferreira, el mejor del mundo.